Gracias por hacerme acordar, Sastre. Hola Silvia, ¿cómo andás? Bueno, Una pregunta, perdón. El espacio en que hacían los plantíos, ¿era ante lo que iba desde las, digamos, altas y bajas mareas? ¿En ese espacio se trataba? ¿cómo, Eh, Julio? El espacio en el cual se hacían los plantíos, ¿era entre el espacio que quedaba cuando el río bajaba hasta que llegaba a lo alto, digamos, en ese espacio? Sí, en No, el espacio máximo que utilizaba el río en su crecida hasta cuando volvía a su caudal normal. O sea, cuando el agua se retira, dejaba, o sea, volvía a tener su caudal normal. En la zona esa, que era donde depositaba el limo, era donde los egipcios cultivaban. Claro, porque era la zona fértil. La zona era zona El fértil. fértil. limo la hacía fértil. ¿Y cada cuánto se produció una inundación Una entonces? vez al año, todos los Una años vez. regularmente en la misma época. Entonces había que recoger la cosecha antes que viniera la inundación. Sí, en realidad tenían un tiempo antes, por eso te digo que ellos Bueno, manejaban muy bien el tema de los tiempos, claro, o sea, claro. vivían gracias al río Nilo. El río, Entonces, lógico. ellos manejaban espectacularmente bien los tiempos para que tuvieran sin problemas. Tiempo de recoger antes que viniera la inundación, digamos. Exactamente, exactamente. Perfecto, gracias. Perfecto. Y bueno, cuando la población creció a medida que pasaban los siglos, ellos no se quedaban solamente con la tierra irrigada por el río Nilo, sino que elaboraron un sistema de riego artificial que era por canales de riego y un sistema que se usa hasta el día de hoy, que era como una especie de péndulo que recogía agua del río, ¿tá? Como en una canasta, entonces giraban eso y volcaban el agua en el sistema de regadío. Lo podía utilizar una sola persona, no necesitaba mucha mano de obra y así era como pudieron aumentar, digamos, la capacidad de las tierras irrigadas, ¿tá? Que no es lo mismo las tierras irrigadas que las tierras con el limo depositado, pero también se las arreglaron para hacer fértil, digamos, eh, más cantidad de tierra, no solamente, obviamente, ellos agarraban el limo y con eso, digamos, hacían que otra cantidad del desierto pudiera llegar a ser este, propicia para los cultivos, ¿verdad? Sobre todo cereales y hortalizas. Este, cultivaban 5 tipos diferentes de trigo, cultivaban cebada, ¿tá? Y hortalizas, tenían una buena variedad de hortalizas, frutas, árboles frutales también, o sea, era una dieta sumamente completa, por supuesto, comían también peces, ¿tá? No tanto ganado vacuno, pero sí mucho ganado ovino, caprino, o sea, ovejas y cabras. Hay muchas pinturas donde muestran este, estos animales, aves como patos, gansos, o sea, tenían una dieta muy variada para la época, considerando la época, era una dieta sumamente variada. Bueno, por lo pronto, palmeras datileras también, obviamente, yo qué sé, higos, uvas, olivas, o sea, tenían la dieta mediterránea propiamente dicha. No se olviden que ellos tienen costas en el Mediterráneo, Ujú. vid, olivo, ¿tá? Aunque el aceite lo traían del exterior. Ellos no fabricaban su propio aceite de oliva, pero sí sandía, por ejemplo, melones, tenían una serie importante. Bueno, volvemos entonces a compartir pantalla y les decía que entonces, mientras ellos habían recogido su cosecha y el agua del río no bajaba, era cuando era utilizada para realizar otras tareas. ¿A qué viene esta explicación? No solamente para que vean cómo funcionaban ellos como sociedad en torno a las crecidas del río Nilo, sino por si en algún momento leen o más bien escuchan un documental donde hablan que
los egipcios utilizaban esclavos para construir la pirámide. Es absolutamente falso. ¿Tá? Nunca jamás utilizaron esclavos para construir nada. O sea, sí tuvieron esclavos, pero no era un pueblo que de hecho esclavizara a otros, como sí hemos sabido de otras civilizaciones, como por ejemplo los griegos, los romanos, etcétera, etcétera. Ellos tenían mano de obra o tenían esclavos que más bien eran cuando tenían batallas, que no se le puede llamar esclavos, sino que eran prisioneros de guerra, y en alguna oportunidad cuando una persona contraía una deuda y no la podía pagar, bueno, se la privaba de libertad, pero podía trabajar para pagar la deuda y recuperar la libertad. O sea que no era una sociedad esclavista, ¿tá? Como pudieron ser otras sociedades. Entonces, me pareció importante, a raíz de la consulta de una compañera, explicarles esto, que yo no lo había hecho este año. Y bueno, la vida de ellos era el Nilo, por eso fue extremadamente importante en su religión, en sus creencias. Recuerden, bueno, y los que no lo recuerdan, que el viaje del sol por el inframundo, que ejemplifica el viaje que el alma de los muertos tenía que realizar, no era en la tierra, sino era en un río. O sea, el viaje por el inframundo se realizaba en un río sobre una barca, igualito a las barcas que utilizaban ellos en la vida, digo. Entonces el río iba más allá de ser solamente, no solamente, no poca cosa, era lo que proveía la vida, sino que era extremadamente importante también en otros órdenes de lo religioso. Bien, disculpen, estoy con una voz espantosa, no he parado de toser, pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo importante. ¿Tienen dudas, chiquilines, sobre esto? Por favor, me preguntan. Eh, No, yo nada. No, Fabiana, ¿qué pasó? no, que dije que no. Ah, está. No, Bien, entonces quiere decir, perdón, sí. quiere decir que entonces toda la leyenda que hay sobre los judíos que fueron esclavizados y en las películas aparecen como esclavos que trabajan con latigazos, a fuerza de latigazos y todo eso, es leyenda, es mito. Y bueno, Habrá mira, sido un pueblo un poquito, ¿cómo se dice? Menospreciado, digo, habrá pasado a una categoría inferior dentro de la sociedad, pero no eran esclavos, digamos. tú sabes, Julio, que esta pregunta, claro, yo entiendo, es sumamente curioso porque por un lado nosotros tenemos la Biblia que habla de la Claro. época en que existieron en Egipto primeramente, vivieron los egipcios, el pueblo hebreo en Egipto y todo lo demás, y por otro lado tenemos la historia propiamente dicha. Yo he leído, obviamente, historia hebrea como tal, al pueblo hebreo como pueblo histórico, lo estudié y he estudiado mucho Egipto, ustedes saben. En los libros de historia de Egipto no hay absolutamente ningún autor que nombre el éxodo del pueblo hebreo, ni uno solo. Y puedo decirles que he leído decenas de libros de historia egipcia. Y he llegado al momento, o sea, porque se supone que esto sucedió en el Imperio Nuevo, ¿verdad? Algunos 1600. hablan del rey, del faraón Ramsés, que pudo haber sido, las películas, bueno, esto y aquello y lo demás allá. Sin embargo, no hay ni un solo libro de historia egipcia que hable de esto. Estoy hablando de historia escrita por egiptólogos. Sí. No puedo decirte más. Todo el mundo Me sabe basta. que la Biblia está considerado tanto un libro sagrado como Es un libro histórico, pero bueno, un libro de inspiración, ¿no? Pero exacto. no claro. Digo, acá nosotros tenemos una compañera que ahora no está, que cada vez que yo hablo de esto tiene sus propias opiniones porque ella es de religión judía y está perfectamente bien.
que lo tenga, pero yo no puedo decir una cosa por otra, o sea, Claro, y se han claro. buscado pruebas de eso y no se han No encontrado. se ha encontrado. No se han encontrado, o sea que en realidad hasta que no se encuentre una prueba, vamos a No, seguir Eh, entonces, en el Imperio Nuevo, la hostilidad hacia los hebreos era bastante plausible entre los egipcios. Sí, ¿Perdón? puede ser. O La hostilidad hacia los hebreos, porque era una comunidad separada, parecida a los hicsos, sí, pudiera ser. porque eran semitas. Sí, es verdad, lo que dice Ilia es así. Los Hicsos son un pueblo que invaden de alguna forma Egipto a través del delta, o sea, del norte, ¿verdad? Pero no fueron los únicos pueblos que pasaron o ingresaron a Egipto a través del delta. Muchos otros pueblos provenientes de Asia, a través de la península de Sinaí, llegaban a Egipto buscando pasturas. Los hebreos eran semitas, así igual que los hicsos, y se cree que estuvieron viviendo en esta zona del delta, pero no hay otra Con cosa. el Imperio Nuevo, En el Imperio con el Nuevo. Imperio Nuevo, con el Imperio Nuevo, eso cambió, porque entonces la hostilidad hacia los hebreos es bastante plausible desde el punto de vista religioso e histórico. Sí, espérenme un segundito que hay una compañera que no puede. Pero yo lo puse ahí en el link, no entiendo. No sé, Beatriz no está pudiendo entender, ¿Qué entrar. es? Pero yo le puse Ah, No, el la link. otra, Beatriz. será que lo Estoy voy a... acá. Yo ya entré, ya pude. Era mi computadora que está lenta. No, pero recién, ¿vos entraste recién o mandaste un mensaje? No, yo entré hace como 5 minutos. No, Entró, entró. recién pusieron un Porque mensaje. puse. Pero la verdad. No, es la otra Beatriz que no puede entrar. Claro, la otra es. Sí. Hola, entró Sofía, Ah, hola A Sofía. ver, aunque bueno, no me Sofía, vean, Bueno, aunque no me vean. bueno, está. te escuchamos. Bien, entonces es una temática que yo prefiero dejarla. Ay, Bien. puse como 4 veces la invitación. Disculpen. Bueno, lo dejo por si alguno no puede entrar luego. Así que bueno, lo principal es eso, ¿verdad? Que ustedes sepan el tema de la mano de obra esclava, porque además hay algo que hay que tomar en consideración. Las pirámides, los templos estaban hechos por gente que tenía que saber lo que hacía, no por cualquiera que trabajaba a la fuerza, a través de, bueno, con la imagen del látigo y todo lo demás, como nos muestra demasiado el cine. Porque tenían que saber lo que estaban haciendo, no era cualquier persona que fuera. ¿Cómo? ¿Alguien habló? No. Que no podían ser cualquier persona, tenían que hacerlo sabiendo lo que hacían. Tenían capataces, obviamente, pero realmente nadie se imagina que los templos o, como dije, las pirámides que existen hasta el día de hoy, otras que se han, bueno, venido abajo, son X, pudieran haber sido construidas por esclavos a la fuerza. Es más, eh, para las personas que construían los templos, las pirámides, más bien las pirámides, que eran fueron las obras más grandes, se construían pueblos para que vivieran esos trabajadores. Se han encontrado hace poco el pueblo donde vivían los trabajadores que construyeron la Gran Pirámide de Giza, y hace muchos años que se conoce la ubicación del poblado que construyó las tumbas en el Valle de los Reyes. Entonces, si un rey se toma todo ese trabajo de construir especialmente la ciudad de los trabajadores para construir
una pirámide, sí, utilizaban miles de trabajadores, pero también hay registros de los que se les pagaba. Entonces, todo eso contradice el tema de la mano de obra esclava. Se les pagaba con trigo y con cerveza. ¿Está? Bueno, ahí entró Beatriz. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Ese es en el caso de los faraones, ¿está? En el caso de las personas, digo, comunes y corrientes, pagaban con su dinero para que les construyeran una tumba. Era un servicio funerario, digamos. Que había gente que se dedicaba a eso, por supuesto, ¿no? Como había gente que se dedicaba a todo lo que era las pinturas murales, la fabricación de ataúdes, de objetos funerarios y todo lo que rodeaba a un enterramiento. Igual vimos la clase pasada una escena del Libro de los Muertos donde había lo que se le conocen como plañideras, que son personas que se contrataban para que lloraran específicamente durante un funeral. Que no hasta hace mucho hay culturas que lo siguen haciendo, o sea, así que bueno, todo eso que rodea un poco esa parte de la civilización egipcia. Bien, hoy finalmente vamos a empezar con el tema de una necrópolis situada al sur del Cairo, casi 300 kilómetros al sur, que es la necrópolis de Beni Hassam, cuyas tumbas fueron construidas por la nobleza del Reino Medio, aquella nobleza que tomó relevancia durante el primer periodo intermedio, la nobleza que ocupó el lugar en sus propios regiones, el lugar que dejaron los faraones al perder ese poder centralizado, digamos, y que después que Egipto se unifica de nuevo, mantiene cierto poderío, digamos, ¿está? Hasta que un faraón del Reino Medio se los va quitando progresivamente sin que por ello pierdan prerrogativas, o sea, les quita poder de gobernancia, pero no les quita importancia dentro de la corte. Quiere decir que este faraón fue acumulando el poder que había perdido los faraones del reino antiguo. Fue muy inteligente, porque en realidad a los gobernantes como tales les dejó toda una cantidad enorme de títulos y prerrogativas, les dejó las tierras, les dejó una cantidad enorme digamos, no me sale la palabra, estoy cansada. Bueno, Más o menos como Luis XV, que cuando construye Versalles, ¿no? Que traslada a toda la nobleza a una vida de lujo y más cosas, y la gente que estaba en París eran los sí. nobles que no se adhirieron, ¿no? Me parece. Como que buscó Sí, captar. igual no pensemos en las cortes egipcias con las miles de personas que tenían las cortes francesas que directamente lo único que hacían era ir de fiesta en fiesta y rascar los oídos Claro, en el interín. O sea, era una nobleza, entre comillas, sin título, a no ser títulos que tenían que ver con funciones que cumplían para el faraón, desde portador del sello real hasta el que le cortaba el pelo por decir cualquier disparate, ojo, portador del sello real sí existía, pero estaban los visires, estaban los sacerdotes, estaban los administradores, la burocracia era la forma en que ellos tenían organizado todo lo que fue Egipto, o sea, tenían una burocracia importante y cada uno jugaba su papel. Cuando me refiero a que le quitó poder a esa nobleza, entre comillas, fue poder de gobernar sus distritos. O sea, cada vez más el faraón tomaba parte de las decisiones de cada distrito, pero no le sacó más nada. Entonces estaba todo el mundo contento. ¿Me explico? sí, Bien, sí.
Y obviamente la nobleza se hizo poderosa en cierto sentido, pero también se enriqueció. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el comercio, cuando el gobierno estaba centralizado en la figura del faraón, era del faraón. O sea, el comercio era del Estado, ¿tá? Lo regía el Estado. No era un comercio de particulares que salían a comerciar con quien quisieran lo que quisieran. Entonces, después del reino antiguo, cuando el faraón pierde parte de su poder, el tema del comercio se volvió muy importante para cada gobernador local, o sea, aquellas personas que gobernaban las diferentes provincias egipcias. Y bueno, eso hizo que cada provincia se enriqueciera independientemente de lo que se podía enriquecer el Estado de Egipto como tal. Había pobres, bueno, sí, había pobres como en toda sociedad, pero por lo que he leído era una sociedad bastante igualitaria, donde las personas no estaban, había una cierta movilidad social, o sea, el agricultor podía pasar a ser artesano o comerciante, inclusive alguno podía llegar a ser sacerdote, ¿tá? O sea que no era una cosa inamovible, ¿verdad? Por supuesto que había diferentes estados en la sociedad, bueno, eso se ve en cualquier civilización antigua. Bien, el Zoom me avisa que nos quedan 7 minutos. ¿Vieron cómo se va rápido? Parece que se va mucho más rápido que cuando tenemos la hora de corrido. Bien, vamos a sacar esto y vamos a ir acá. Bueno, muy bien. Vamos a ver, entonces, Beni Hasan queda acá, ¿ah? Al sur de lo que hoy es el Cairo, donde muchísimo tiempo después se construyó Amarna. ¿Ven que están acá? Para que tengan una idea un poco mejor, acá está la ciudad de Tebas y pasando el meandro del río Nilo hacia el norte está esta necrópolis, perdón. ¿Cómo eran las tumbas? Bueno, son las tumbas que se conocen como hipogeos, o sea que son tumbas excavadas en la roca, usadas por los gobernadores del nomo número 16. Los nomos es el nombre que les daban los egipcios a las subdivisiones de su territorio. Debe ser gobernadores de X provincia, los egipcios le llamaban nomarcas del nomo número tal del Alto Egipto o del Bajo Egipto. O sea que cada región del Egipto tenía su propia división territorial. En este caso están solamente enterrados gobernadores del nomo número 16 del Alto Egipto. Son tumbas, como les dije, en forma de hipogeos, excavadas en la ladera de la montaña de esa zona, que están visibles porque el exterior tiene unas indicaciones, o sea, arquitectónicamente hablando, que las muestran como tumbas, como vemos en esta parte de acá. Bien, disculpen, van a tener que hacer un esfuerzo para escucharme, pero no puedo hacer más nada. Andrea, ¿fueron Sí. las primeras, las primeras acá en Beni Hasan? Los hipogeos estos. Sí, son las tumbas hipogeos más antiguas de Egipto, sí. Las primeras que se han encontrado. De la nobleza, porque Sí, sí. no se habla mucho de las tumbas de las personas comunes. ¿Por qué razón? No es porque no fueran importantes, sino porque a la egiptología no aportan demasiados datos porque el ajuar funerario era bastante menor y las tumbas son pequeñas, ¿tá? Donde no hay pinturas murales, donde no encontramos mayores cantidad de objetos como para ser analizados. No es que no se desconozca
¿tá? Y no es que no se estudie, simplemente que a los datos que uno maneja históricamente, a no ser saber, por ejemplo, algunas que se han estudiado de qué moría la gente o qué, no hay grandes aportes, digamos. En ese sentido, no es que no sea importante, por favor. Bien, en cuanto a los elementos de las tumbas como tales, tenemos la entrada, que normalmente está hecha con columnas, y ya ingresando a la tumba o al hipogeo propiamente dicho, nos encontramos con una o dos salas, ¿tá? Que pueden ser una capilla o dos capillas. Lo otro interesante son las pinturas murales que adornan las paredes de estas tumbas, y que dentro de la tumba también se han encontrado diferentes cantidades de columnas. Además, el techo es abovedado, o sea que no es solamente una tumba excavada en la roca y nada más, sino que son tumbas que arquitectónicamente se le da una forma interior. O sea, techos en forma de bóvedas, tenemos columnas afuera y adentro, tenemos pinturas murales que recubren las 4 paredes de la tumba, y en algunos casos tenemos una cámara funeraria subterránea. ¿Tá? Ya foto que yo les pasé de la evolución de las tumbas, ¿se acuerdan que vimos hipogeos donde estaban construidas cámaras funerarias en el subsuelo? Bueno, es lo que se puede apreciar en alguna de las tumbas de esta necrópolis. ¿Tá? Bien. Después de esto, yo no sé si voy a poder hablar el día de mañana, pero está. Hoy eso. Se nota que estás afónica un Estoy poquito. horriblemente mal, y eso que no me ha dado tos. Mm. Bien, entonces, esto que vemos acá es el símbolo del gnomo número 15 en realidad. La infografía que vimos anteriormente tenía ese pequeño error. No era el no era el gnomo número 16, sino que es el gnomo número 15, llamado el gnomo de Oryx. El Oryx es este animalito que vemos en la figura, y cada gnomo o distrito gubernamental tenía su propio símbolo, su propio dibujo. Y bueno, este es uno de los que a mí más me gustan, aparte porque los egipcios eran increíbles cuando dibujaban la fauna de su país. ¿Quiénes construyeron en la necrópolis de Beni Hassán? Bueno, generalmente altos funcionarios, o sea, gobernadores de este distrito, y abarca desde la dinastía número 11 a la dinastía número 12. O sea, hay tumbas del primer periodo intermedio y del reino medio inclusive, o sea, tumbas de la dinastía número 12, o sea, que abarca unos cuantos siglos. Las pinturas murales, ¿cómo se hacían? Bueno, se recubría la pared excavada en la roca con una gruesa capa de yeso o estuco